es un punto de partida. Bueno, nos acompaña Federico Romano Norri, muchas gracias por la visita al programa. Gracias, gracias a vos por la invitación. ¿Qué pasó con la Unión Cívica Radical? La intervinieron. Yo decía en mi editorial antes que usted llegue al estudio que la Unión Cívica Radical está en deuda con el sistema político, porque pareciera que los apasiona más la interna que buscar el poder y hacer una propuesta concreta a la sociedad. Venimos muy preocupados, verdaderamente son momentos de turbulencia, tanto en el radicalismo nacional como provincial, y obedece también a una estrategia por parte del actual oficialismo nacional de buscar la destrucción y el deterioro de los partidos políticos tradicionales. En ese sentido, hemos cometido muchos errores que han seguido profundizando esta situación interna que no nos ha permitido, en el caso de Tucumán, poder llegar a un acuerdo en el proceso de normalización partidaria. De hecho, hubieron distintas instancias, se fue prorrogando el proceso electoral que estaba convocado, que es justamente el motivo por el cual ellos solicitan la intervención. ¿Cuáles son los fundamentos? Nosotros no estamos de acuerdo, primero, con la intervención. Lamentamos muchísimo que un partido como la Unión Cívica Radical, garante la institucionalidad en la Argentina, en este momento donde ellos no se pusieron o no se pudieron poner de acuerdo en Buenos Aires, inclusive con la fragmentación y la división del bloque entre Martín Lustó y Rodrigo Di Loredo, que a través de las presiones que han vivido lamentablemente por algunos de los exdiputados y senadores que tuvimos acá del radicalismo en la Nación, creo que ellos han influenciado y hasta el día de la fecha, 72 horas después de la intervención, todavía no están los fundamentos, ¿no? Se han juntado, se había frustrado 2 veces la reunión de la mesa de la convención y en la tercera han conseguido el quórum. Fue una votación de 7-3 tomando la decisión de intervenir en el distrito. Nosotros somos personas que primero respetamos el partido a nivel nacional independientemente de las divergencias. Segundo, respetamos los procesos y la legalidad de los mismos, por lo tanto vamos a acatar la decisión del Comité Nacional. No van a apelar. No, me parece innecesario. Lo que quiero que quede claro de cara a la sociedad de Argentina es que el radicalismo es un ordenador de la oposición y nosotros necesitamos un partido con presencia, un partido renovado, un partido joven, dinámico, moderno, distinto, que hable las cosas que a la gente le interesa, que pueda decir basta a los atropellos tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Ahora, Romano Norri, intervenidos llegan muy debilitados a las elecciones. Yo creo que no, y en primer lugar, lamento, te tengo que corregir, Agustín Romano Norri iba a asumir recién el 30 de abril. Ellos han solicitado la intervención del propio proceso electoral que culmina con la presidencia de Roberto Sánchez y del propio Rulo Moreno, que es uno de los firmantes. Tan es así que otro de los firmantes ya forma parte de la fila de la Libertad Avanza, como el legislador Pepe Seleme. Entonces creo que esto denaturaliza, sí le hace daño a la política en general y al Partido Radical en particular. Nosotros necesitamos de un radicalismo distinto, unido y competitivo, sobre todo porque tenemos el desafío de revalidar una banca en el Congreso Nacional, que es la banca de Roberto Sánchez. Seguramente él hizo algún coqueteo con la Libertad Avanza, no encontró lugar, se fue Mariano, él se terminó quedando. Me parece que él tiene la responsabilidad de ir a buscar su reelección y si no tendrá que dirimir el partido, una convocatoria, un proceso interno para ver quiénes van a ser los candidatos. Pero lamentablemente sospechamos, justamente por las estrategias que ellos montaron y las presiones que llevaron al Comité Nacional, que la búsqueda de esta intervención es para poder designar a dedo quién va a ser el candidato por la Unión Cívica Radical y o que sea, puedan determinar... ¿Ustedes creen que no va a haber interna, que no tienen ningún interés que haya interna y que haya... Por eso, para no confundir la gente, la intervención es del Comité Nacional por el plazo de 1 año a los efectos de regularizar las autoridades partidarias, pero las elecciones podrán ser en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, inclusive el año que viene. Lo que estoy diciendo es que para las elecciones nacionales del 2025, claro, de renovación de autoridades, la lista de candidatos y la estrategia de alianza la puedan manipular y elegir discrecionalmente desde Buenos Aires a través de los 2 interventores, el santafesino y el jujeño. Uno que responde a Martín Lustó y el otro a Gerardo Morales. Bien, también ellos van a decidir si quieren participar de un frente, porque hay libertad en cada provincia. Porque hemos visto, por ejemplo, que en lugares como Chaco ya el radicalismo ha generado un acuerdo con Milei. Sí. Sin embargo, nosotros desde la militancia partidaria estamos absolutamente convencidos que estamos en las antípodas, no solo del kirchnerismo, sino también de Milei. ¿Y qué proponen Y lamentablemente ustedes tenemos acá? un gran porcentaje del partido que está cercano en cuanto al pensamiento y que ha buscado tener libertad de acción para poder coquetear con Milei de cara a estas elecciones del 2025. ¿Y Romano Norri con quién le gustaría hacer un frente para llegar con todos aquellos competitivo a las tucumanos que elecciones? tengan voluntad de participar para ponerle un límite a lo que venimos viendo, que es un gobierno avasallante, excesivamente autoritario,
Hemos visto con mucho dolor lo acontecido en el Congreso de la Nación, afuera y adentro. Creo que hubieron excesos de ambas partes. Lo que sí me preocupa, lo que sí me aflige, es como el presidente, que es el primer mandatario del Estado, que se debería comportar como tal, que llegó con un gobierno hiperminoritario, que tenía la obligación de buscar consenso, de dialogar, de convocar las distintas fuerzas políticas, así como comenzó allá en su campaña hablando cualquier cosa, inclusive del Papa Francisco, hablando que era el representante del maligno en la tierra. Es un tipo que deja mucho que desear en cuanto a la forma de tratar a los distintos sectores sociales y a los sectores de la política. A los periodistas los califica permanentemente de ensobrados. La casta y los sectores políticos habla de que son ratas y creo que el improperio menos agresivo de todo lo que ha mencionado para los políticos en general. Me parece que él se tiene que comportar de otra manera. Creo que la agresividad que él tiene en la forma de tratar a la gente, lo peyorativo que fue con gente que forma parte de sus propias filas, creo que hasta el día de hoy no hubo nunca un gobierno desde la recuperación de la democracia que haya echado tantos funcionarios de su propio gobierno con la arbitrariedad que los echó a tipos como Rodrigo Marra, que han sido laderos de él, donde se nota que ni siquiera hay el funcionamiento de un partido político garante del derecho de defensa. Digo, hay mucha arbitrariedad y comienza a preocupar. Bien. A ver, hay dos posiciones frente a lo que ocurrió fuera del Congreso. Unos que dicen hubo una represión feroz y otros que dicen hubo una manifestación orquestada para desestabilizar al gobierno. Yo, para poder explicarlo tanto a usted como al resto de los ciudadanos que nos ven, me parece que es importante decir que lo importante es lo que iba a ocurrir adentro. Que la sesión tenía dos elementos trascendentales. Una, tomar decisiones que tenían que ver con lo que había acontecido en Bahía Blanca, que gracias a Dios se pudo avanzar. Sí. Y lo segundo es que se había conseguido el quórum en un momento entre 130, 131 y 132 diputados, pero estaban dadas todas las condiciones para que se conforme esta comisión y para que Javier Milei, él o alguno de sus ministros pueda ir y dar todas las explicaciones que corresponden. Sí. Y cuando vos decís que no ha formado parte de ningún ilícito, no hubo ninguna irregularidad, no creo que tengan por qué temer. Ahora, y ahí sí comienza la arbitrariedad, que es la que se refleja afuera. Me llama la atención de que sea el expresidente del bloque de La Libertad Avanza uno de los que decide pararse, y en el momento que uno toma la determinación de devolver esa agresión, en este caso ya de manera física, después de los improperios verbales que le habían esgrimido, abandonó su banca, y al abandonarse su banca hizo uso de un artilugio, Martín Menem, de hacer caer la sesión cuando en realidad él tenía la responsabilidad como presidente del cuerpo de restablecer el orden en ese momento. Entonces fue una picardía de ellos para que no tengan que dar las explicaciones. Lo dijo muy bien Pablo Yeldin. Me parece que él también se sentía bastante incómodo en esta situación porque uno de los afectados por el tema de la criptomoneda, digamos. Entonces, verdaderamente, si hay una estafa virtual o no, si hay muchos millones de dólares, si hay un proceso de investigación en Estados Unidos, lo tiene que dirimir la justicia. Pero la conformación de una comisión que pueda garantizar un proceso de investigación para que haya transparencia le sirve a todos los argentinos. Identifico la posición entonces de Romano Norri respecto al gobierno, la misma que Lustó, de una posición frontal, no la de Loredo, que es más bien... Yo tengo admiración por Di Loredo en muchos aspectos, pero lamentablemente creo que está equivocado. Nosotros podemos acompañar como acompañamos la ley base y la ley ómnibus, pero no tenemos por qué acompañar un proceso que desde el punto de vista ideológico no se condice con la historia de la Unión Cívica Radical. Entonces, Romano Norri no cree que se pueda volver a armar un junto con el cambio, con el PRO. Lamentablemente un junto... No, a ver, si hay un sector del PRO representado por Mauricio Macri que no se crea que está incluido en esto que ha hecho cruelmente, porque a ver, acá hay una estrategia por parte de La Libertad Avanza de subsumir un sector del PRO incorporando la Libertad Avanza. Si hay alguna autonomía en aquel sector del PRO que ha quedado liberado y quiere concurrir a las elecciones con la Unión Cívica Radical, obviamente tenemos que sentarnos a conversar. Pero ahora estamos viendo que inclusive en el resto de los distritos del interior del país, la Libertad Avanza estaría dividida en 2 o en 3. Hemos visto también de manera vergonzosa cómo la trata o la maltrata a su propia presidenta de la Nación. Ayer, por ejemplo, hizo una declaración totalmente razonable solidarizándose con los heridos de ambos lados. La obligación y la responsabilidad de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares tiene que ver justamente con garantizar la paz social.
Nosotros, tanto con Gendarmería como con la Policía Federal o la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tienen la obligación de resguardar la integridad y evitar el crecimiento de la violencia en la calle en el momento de una manifestación. Pero tenemos derechos constitucionales que permiten que nosotros tengamos un derecho de huelga, que nosotros tenemos una libre circulación y la posibilidad de expresar en defensa de nuestros derechos los reclamos que sean justos. Yo tengo 41 años. Cuando yo tenía 15, 16 años vivía en la esquina de Previsión Social y cuando afectaban los intereses de un jubilado iban los hijos, iban los nietos. Yo no convalido un sector delictual como los Barra Brava, que de alguna manera ya son organizaciones comprometidas con una multiplicidad de actividades delictivas que quizás hasta por algún tipo de o habiendo sido convocado por sectores cercanos quizás al kirchnerismo, porque de eso es lo que se está hablando y la vinculación que hay con distintos intendentes del conurbano o con la propia Cristina Fernández de Kirchner, que hayan buscado desestabilizar o no. Pero nosotros tampoco podemos desnaturalizar y permitir, y me pregunto, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad que nadie se anima a decirle nada a Milei? Los mismos políticos no dicen nada en contra de Milei porque tenía el 70% de aceptación o el 51% de intención de voto. Nosotros no podemos permitir tener una persona tan atrevida, arbitraria, pero además montada en una soberbia. Digo, ¿qué pasó que no pedimos una reflexión sensata cuando interviene Caputo en medio de un programa de Jonathan Viale para modificar una pregunta? O cuando tomaron lo que le pasó a Facundo Manes, independientemente si hubo una agresión física o no ahí adentro. Sí, fue una actitud impropia con alguien que es representante. Pero si tenés una conducta pactoteril por alguien de tu entorno, vos tenés que llamar a la prudencia. Sí. Y lamentablemente el entorno del presidente se está convirtiendo en lo que era la cámpora antes, son los aplaudidores del gobierno. Bueno. Y nadie le pide que calmen. Entonces, verdaderamente creo que nosotros necesitamos desde la Unión Cívica Radical marcar ese perfil. Así como Pablo quieren llevar una alternativa anti-Milei para las próximas elecciones, yo creo que el radicalismo tiene que estar en ese lugar y armar una avenida del medio. No somos el kirchnerismo en el caso nuestro, pero tampoco somos Milei. Bien. Creemos en la defensa de los derechos. No vamos a ser desestabilizadores absolutamente nunca. Ellos tienen una garantía en el radicalismo que no la tuvimos nosotros ni con el Frepaso ni en el gobierno de Alfonsín, que nosotros vamos a acompañar y vamos a garantizar su continuidad porque respetamos las instituciones. Pero quienes están agraviando permanentemente las instituciones, quienes toman decisiones justamente como una cortina de humo para tapar un tema con otro, como fue la designación de 2 miembros de las Cortes por parte de un decreto del presidente de la Nación, me parece que son inapropiadas. Bueno. La intromisión que hay respecto de las decisiones del Poder Judicial, lo hemos visto acá con Jaldo también. Hay cosas que me llaman la atención. Yo como hombre del derecho le puedo decir, y yo no tengo por qué defenderlo ni al abogado Morales ni a la jueza Ballesteros, pero también hay que ver si había autoridad moral dentro de esa comisión en la legislatura para que se tomen las decisiones con la velocidad, con la vehemencia, y como ya lo hicieron también en aquel momento con la Freidenberg, que tuvieron que venir organismos internacionales a poder permitir que ella recupere su cargo por el avasallamiento por parte del Ejecutivo. Recordemos que ella recuperó su cargo. Sí, bueno, está también el tema Pedicone, ¿no? Que está en manos de la Corte. Sí. Bueno, Federico, muchas gracias. El agradecido soy yo. La verdad que había un montón de temas para hablar, así que perdón si por ahí hemos mezclado algo, pero siempre es un gusto venir y quedo a tu disposición y de toda la audiencia. Ya volvemos. Es un punto de partida.